esta presentación le queremos hablar de un paratexto fundamental de la tesis de posgrado, que es el resumen. En particular, nos vamos a referir a, en principio, ¿qué es el resumen de una tesis? ¿Cuáles son sus características fundamentales? ¿Para qué sirve el resumen de la tesis? ¿Cuándo nos conviene escribir ese resumen? ¿En qué idioma nos conviene escribirlo o debemos escribirlo? ¿Y cómo escribirlo? Es decir, algunas sugerencias para emprender esta tarea. En principio, comencemos por una definición muy sencilla. El resumen es una síntesis breve, alrededor de 200 palabras, del proceso de la investigación comunicada en la tesis. El alrededor de 200 palabras puede variar, según indicaciones de diferentes carreras de posgrado, puede ser, por ejemplo, un poco más extenso y llegar incluso a las 300 palabras. ¿Qué características tiene que tener ese texto que yo debo escribir? Vamos a pensar, por un lado, en la estructura de ese texto y, por otro lado, en algunas estrategias lingüísticas y recursos del lenguaje. En cuanto a la estructura, lo fundamental es que ese texto, ese resumen de la tesis, tiene que incluir las características fundamentales de los diferentes componentes de la investigación. Así, puede incluir características básicas sobre el objeto de investigación, sobre el marco teórico, sobre el objetivo general, sobre la metodología, los resultados y las conclusiones. Puede ser también que en algunos casos uno puede incluir alguna síntesis de la justificación, la hipótesis de la investigación. Pueden variar levemente los contenidos que uno incluya, pero básicamente los componentes fundamentales del resumen van a ser estos que mencioné y en el orden en que los mencioné. En cuanto a las características y recursos del lenguaje, nos vamos a centrar en este caso en estrategias que consideramos fundamentales, que apuntan a la condensación de la información, es decir, todas las estrategias que nos permitan sintetizar las ideas. Entonces, por un lado, en esas estrategias que nos permiten reproducir, es decir, expresar el contenido de todo un componente, como puede ser el marco teórico, en una frase o en una oración. Es decir, la eliminación de información, la conceptualización de la información en 1, 2, 3 palabras claves. Por otro lado, vamos a ver en los resúmenes la presencia de palabras que de manera explícita se refieren a los diferentes componentes de la tesis. Son como indicadores que nos indican, bueno, aquí estoy sintetizando, por ejemplo, la hipótesis. Aquí estoy sintetizando los objetivos. Estas palabras son, por supuesto, hipótesis, objetivos, conclusiones, resultados, metodología. Y finalmente, un recurso, que en realidad es un recurso de la escritura de la tesis en general, que es la nominalización, que es la posibilidad de transformar acciones, expresiones de acciones, en sustantivos o frases sustantivas. Por ejemplo, en lugar de decir los niños relataron cuentos, puedo decir el relato de los niños. Este es un recurso frecuente y que aparece también en el resumen. Veamos un poquito entonces un ejemplo en el cual hemos señalado las partes fundamentales que se van sintetizando en este resumen. Inicialmente se hace referencia al marco teórico, al problema de la investigación, al objetivo general, a la metodología, a los resultados y a las conclusiones. Fíjense que uno puede notar cómo por el componente marco teórico se sintetiza aquí en menos de una oración, ¿sí? En una frase, en el marco de los estudios evolutivos, particularmente la mente mediada y el modelo del lenguaje en uso, aquí se sintetiza el marco teórico. Después vemos cómo hay palabras que nos van indicando cuál es el componente que se está sintetizando. Aquí tenemos objetivo, tenemos resultados, conclusión. Y finalmente uno podría identificar diferentes nominalizaciones, relatos de guiones, por ejemplo. ¿Qué otras características tenemos que tener en cuenta? En principio es muy importante considerar cuáles son las funciones del resumen, para qué sirve. Y lo primero que tenemos que mencionar es que el resumen es un paratexto fundamental de la tesis, como lo es el título, los datos de la portada y el índice. ¿Qué quiere decir que es un paratexto fundamental? Que es uno de los primeros componentes que van a leer los lectores, en particular los evaluadores. Es decir, es muy probable que los evaluadores lean el resumen, el título y el índice antes de leer la tesis completa. Y en este sentido, el resumen, así como el índice o el título, deben ser una guía, un instructivo, una puerta de entrada al texto completo.
entonces deben ser claros, deben mostrar, deben anticipar qué se va a encontrar ese lector en la tesis, y al mismo tiempo, de alguna manera, tiene que resultar atractivo para captar la atención del lector e invitarlo de alguna manera a leer ese texto completo. ¿Qué otras características tener en cuenta? Bueno, ¿en qué momento escribir el resumen? A diferencia de la lectura, es decir, que generalmente uno lee el resumen antes de leer la tesis completa, en el caso de la escritura, el tesista debe tener la tesis casi completa para poder escribir el resumen, porque tiene que poder identificar los elementos fundamentales de cada uno de los componentes de la tesis para poder redactar y confeccionar ese resumen. ¿Y en qué idioma va a escribir el resumen? Bueno, eso depende un poco de las directrices de o de las pautas que determine cada universidad, pero en general el resumen se suele escribir en el idioma en el cual se está escribiendo la tesis, por ejemplo el español, y además en inglés. ¿Qué consejos o qué sugerencias podemos compartir para escribir resúmenes? En principio, nos conviene leer resúmenes de diferentes tesis, particularmente de tesis que ya han sido elaboradas en el área de investigación en la cual trabajamos, y poder relevar allí estrategias de textualización que nos resulten adecuadas, sobre todo pensando en nuestra textualización, en la investigación que nosotros vamos a sintetizar. Y por otra parte, nos conviene releer la propia tesis y reconocer el contenido básico y las ideas fundamentales de cada uno de esos componentes. Estas dos acciones son fundamentales antes de ponernos a escribir el resumen. Desde ya, luego para la escritura del resumen se respetarán todas las pautas de los procesos de escritura que cada uno realice. Y en principio, nosotros sugerimos una planificación de ese resumen, determinando los componentes que se van a incluir y las ideas básicas que se incluirán, una textualización, reconociendo las estrategias de textualización que han sido relevadas en otras tesis, o utilizando las estrategias que nos resulten pertinentes, y finalmente una revisión para la cual se puede convocar no solo al director de tesis, sino a otros pares que puedan hacer una lectura previa a la elaboración de la versión final. Muchas gracias.